A uno de ustedes sea bienvenido a la casa del Señor. Nos alegramos de verles esta mañana. Y así como estamos, amados hermanos, abra la escritura en el libro de Colosenses. Vamos a saludar a los hermanos y amigos que nos sintonizan, que sean bienvenidos también en esta hermosa mañana a participar del sermón de este día. Colosenses capítulo 2, verso 9. Vamos a leer del 9 al verso 15. Colosenses capítulo 2, verso 9 al 15. Dice la escritura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así a la letra: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestras carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra que nos enseña, oh Dios, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y en la cual, en ese triunfo, oh Dios, has perdonado los pecados. Señor, no hay nada más hermoso el saber que tú perdonas y que tú, oh Dios, no inculpas, Señor, aquel que ha venido a tu presencia y ha buscado, Señor, oh Dios, ese perdón en Cristo Jesús. Venimos, oh Dios, presentándonos como agradecidos por ese perdón que hemos recibido, agradecidos por la vida, agradecidos por la familia, agradecidos por los trabajos y negocios que tú, oh Dios, das a tu iglesia. Háblanos, enséñanos, instrúyenos en tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, queridos hermanos? El título de este sermón, Completos en Cristo. Ese es el título, Completos en Cristo. Queremos hablarles en esta hermosa mañana donde la Escritura nos habla de la plenitud de Dios. No hay nada más hermoso que cuando leemos las Escrituras y a través de ellas encontramos nosotros la afirmación que Dios nos da en la palabra, lo que Dios nos enseña a través de ella. En el verso 9 nos habla que nosotros, dice, estamos completos. O sea, esa plenitud de la deidad de Dios. Deidad quiere decir toda la esencia divina de Dios está en Cristo Jesús. Toda la esencia divina de Dios, el divino ser, el Dios encarnado,
tiene toda la divinidad del Padre Celestial. Sobre todo lo natural, Él es divino y posee toda la divinidad, la deidad de Dios. Por eso dice, vosotros estáis completos. La completud o lo que completa al ser humano es la totalidad divina de Dios que le permite a Él perdonar los pecados de la humanidad. No hay nada más hermoso el saber que estamos totalmente completos en Cristo Jesús. La plenitud habita en Él. No tiene mancha, ni engaño, ni pecado en Él. No hay mentira en Él. Él es hombre, pero es un hombre impecable, sin pecado. Es un hombre totalmente sagrado con la deidad total de Dios, que era necesaria para el perdón de los pecados. Porque solo Dios puede perdonar pecados. No hay nadie más, no hay ningún hombre en la tierra que pueda perdonar pecados. Solo Cristo Jesús, hombre, tenía la potestad de perdonar pecados. Y por eso es que somos bienaventurados. Por eso es que somos favorecidos. Por eso es que somos bendecidos, porque había alguien enviado por Dios que perdonase los pecados de la humanidad, que perdonase todo aquel que se arrepiente de corazón y pide perdón a Cristo Jesús por sus pecados, se le perdona y se le da vida eterna juntamente con Él. Ese es el poder de la deidad divina de Dios en Cristo Jesús. Solo en Él hay perdón y en nadie más. Y no hay nada más hermoso el ser perdonados. Porque cuando llega el perdón, la culpa que estaba sobre nosotros ha sido removida. Y cuando esa culpa culpaba a tu mente, culpaba a tu corazón, culpaba a tu conciencia, diciéndote que eras pecador y que para ti no había escapatoria, no había remedio, no había salida, aparece el Rey de Reyes y el Señor de Señores diciendo, sí, yo soy la salvación de las naciones. Yo soy el único que puede dar vida eterna. Yo soy el único que puedo perdonar pecados. Yo soy el único que te puede llevar a la vida eterna. Solo Cristo Jesús. Y afuera de Él no hay perdón. Solo en Cristo Jesús. Y dice el verso 9. Porque en Él había corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad de Dios. Y vosotros estabas completos en Él. O sea que cuando tú recibes perdón, no recibes un perdón a medias. Recibes un perdón total y dice, y estás completo en Cristo Jesús. No hace falta nada. O sea que Cristo cuando hace la obra, la hace completa en nosotros.
sin hacer falta nada de ella. Y este es el misterio que Pablo dice. El misterio ha sido revelado en nuestro tiempo. ¿Cuál es el misterio? Que el Cristo había de ser revelado, el que salvaría, el que cambiaría las naciones y los pueblos y los traería a la salvación para que fueran redimidos del pecado. Este misterio estaba oculto en el pasado. Los profetas solo podían profetizar y poder ver hacia el futuro y decir: he ahí el enviado de Dios. He ahí el Mesías que vendrá. Emmanuel con nosotros. El Dios de la salvación con nosotros. Ellos lo profetizaron y desearon verlo, pero nunca lo vieron, sino que lo profetizaron. Y cuando Él se revela, dice: he venido para que tengan vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Completos en Cristo. Completos en Cristo. ¿Por qué hay abundancia de vida en nosotros? Porque el peso del pecado y la culpa del pecado ya no te presiona más, no te oprime más, sino que has sido liberado de ella. Y ahora, libre en Cristo Jesús, puedes darle la gloria y la honra a Cristo Jesús. Sea su nombre glorificado en medio nuestro. Juan dice 1:16, dice que Él nos ha dado gracia sobre gracia. Él te ha bendecido y te sigue bendiciendo. Él te ha liberado y ahora te ha dado vida en abundancia. La vida en abundancia no es la vida física. La vida en abundancia es la vida espiritual. Porque el motor, si le podemos llamar así, de este cuerpo es la vida interna de nosotros. Quiere decir que, como dice San Pablo, este cuerpo, dice, se va desgastando. Se va desgastando este cuerpo. Se va poniendo, en otras palabras, adulto. Si lo ponemos en las palabras. Pero el interno, dice, se va renovando de día en día. ¿Por qué? Porque la palabra en sí misma es vida. La palabra te llena, te sostiene, te alimenta en los momentos difíciles de la vida. Por eso estás lleno de la gracia de Dios. De la gracia inmerecida de Dios. Nadie se merecía el perdón de los pecados, pero la gracia inmerecida de Dios ha sobreabundado sobre nosotros. Por eso es que debemos de ser agradecidos con Dios. Agradecidos diciéndole gracias por la salvación. Y no andar rogando a la gente que adore a Dios. Dios dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. No anda buscando gente que le vayas a suplicar para que venga a adorar a Dios. No. Dios no quiere miserias de nadie. Dios quiere lo mejor de lo mejor que está dentro de ti. No es tiempo de andar chineando gente que venga a la casa del Señor a adorar. El que quiere adorar a Dios lo va a adorar porque es libre. Porque ha recibido salvación, porque ha sido perdonado sus pecados. Y ahora, por agradecimiento a Dios, se presenta a la asamblea, se presenta en la reunión de los fieles, se presenta ahí para unánime adorar al Rey de Reyes y darle la gloria a Él por lo que Él es en nosotros, porque somos libres en Cristo Jesús. Hablemosle al pecador, yes. Pero a los que Pablo le llama a los cristianos carnales, o se componen o siguen por sus caminos. Pero usted y yo hemos decidido servir a Cristo Jesús.
Usted y yo hemos decidido servir a Dios porque sabemos que al final del día de nuestra vida hay algo mayor que nos espera. La vida eterna con Cristo Jesús. El umbral se acerca de la vida. Se terminará esta vida, pero entraremos a un lugar mejor, en el lugar de la eternidad con Cristo Jesús, donde allá le verás cara a cara. Su rostro estará con nosotros, su vida estará con nosotros. Él será el resplandor del sol. No habrá sol, no habrá luna, no habrá necesidad de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el mismo Dios estará con su iglesia. Oh, no lo entendiste. El mismo Dios estará contigo y conmigo. Por eso vale la pena servirle a Dios. Y vosotros, dice el verso 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la autoridad máxima, mayor, sobre todo. Y a ese Rey de Reyes y Señor de Señores tú le sirves. Porque a Él se sujetan todas las potestades. A Él se sujeta todo hombre. Aunque el hombre diga, nadie me manda a mí. Eso es un acto de engaño. Porque se está engañando a sí mismo. Hay un creador. Y ese creador te ha dado la capacidad de que te comuniques con Él a través del Espíritu que Él ha puesto en ti. Ese creador ha dado la capacidad al hombre para que el hombre pueda ver hacia arriba y que pueda contemplar la creación de Dios y que pueda ver, como dice el salmista, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, para que el hombre pueda ver que hay un creador y el único que tiene la capacidad de discernir a ese creador es el hombre. Lo demás que Dios ha creado no tiene la capacidad de razonar ni de pensar. Solo el hombre tiene la capacidad de pensar y de razonar y de determinar de servir al Dios viviente, al que hizo los cielos y la tierra, al que hizo los planetas, al que hizo todo lo que existe. Ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda rodilla se doblará ante su presencia. Hombre y mujer, escucha la palabra de Dios, porque la palabra es la que te llevará al perdón de pecados y luego te dará Dios salvación y vida eterna, y estarás preparado en el día de la muerte para entrar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el día que tú reconoces que Cristo es el Salvador y que es el Señor de tu corazón, quiere decir que ese día tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y cuando pasen lista a mi nombre, yo diré, aquí estoy presente, Señor. No por lo que yo soy, sino por la gracia inmerecida de Cristo Jesús en mí. La gracia inmerecida de Dios en nosotros. Verso 11. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Luego el verso 13 está conectado con el que acabamos de leer. Pero aquí estamos hablando de que en el Antiguo Testamento
se hacía la circuncisión en los hombres, y habían unos herejes gnósticos judíos que aún querían que la iglesia fuese cambiada por las enseñanzas de ellos, en diciendo ellos que la circuncisión tenía que seguir en la vida de los cristianos. Y Pablo los reprende y le afirma a la iglesia que ahora la circuncisión de Cristo es la importante. Pero la incircuncisión de Cristo, dice, es en el corazón. Ya no físicamente en el hombre. Entonces, estos herejes gnósticos judíos querían trastornar a la iglesia. Y Pablo tiene que escribirles y no le pongan atención a estos herejes. ¿Qué es un hereje? Son opiniones o conjuntos de ideas que se oponen a la enseñanza o a las doctrinas de Jesucristo. Un hereje es el que se opone a las enseñanzas, a las doctrinas de Jesucristo. Formulan un número de opiniones, pero nada de eso es válido. Entonces, para entender el texto que hemos leído, ese es el contexto. Habían herejes dentro de la iglesia en ese tiempo, como lo hay hoy. Por eso es importante que usted vaya creciendo en el conocimiento de la palabra y que no se deje llevar por cualquier doctrina o cualquier enseñanza, ni tampoco se deje llevar por las emociones, porque hay iglesias que llevan a las iglesias a las emociones nada más, pero no hay raíz en ellos, que cuando viene la tormenta de los problemas caen. ¿Por qué? Porque fueron crecidos en emociones nada más, no en el conocimiento de la palabra. Usted y yo tenemos que conocer la palabra, porque en la palabra usted va a encontrar consuelo. En la palabra usted encontrará fuerza nueva. En la plenitud de Dios usted va a encontrar protección divina. Va a encontrar en el poder de la plenitud de Dios cómo conducirse en medio de este mundo. Cómo sobreguardarse en medio de este mundo. Cómo fortalecerse en la plenitud de Dios. Usted puede ser fortalecido. Solo en la plenitud de Dios, en la completa plenitud de Dios, uno puede superar las circunstancias de la vida. En nadie más los encontrarás. Él te guardará. Él te va a conducir en medio de los tiempos. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Sea su nombre glorificado. Él podía ver el peligro de la muerte. Aún dice en el valle de la sombra de la muerte, pero lo bueno es que solo era la sombra de la muerte nada más, pero no era la muerte, porque Jehová estaba con el rey David, él estaba con el salmista, y así debemos de pensar nosotros como iglesia. En la plenitud de Jesucristo estamos completos, estamos seguros, y si él dice que mañana me lleva a su presencia, gloria sea a Dios.
No es que me quiero ir, dijo. Pero si ese es el tiempo mío, pues gloria a Dios. Y dice, sepultados con él, verso 12. En el bautismo, en el cual fuisteis también, dice, resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. ¿Qué poder lo levantó? El poder de Dios. ¿Lo levantó de entre qué? Los muertos. Quiere decir que ese mismo poder de Dios en la plenitud de Cristo sigue obrando para que cuando tú y yo en el día que la trompeta suene, los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. El poder de Dios lo va a levantar de la tierra y lo va a incorporar a su alma y a su espíritu. ¿Para qué? Para que tomen un cuerpo celestial, un cuerpo divino, un cuerpo sin mancha y sin pecado, y que pueda poder entrar a la eternidad con Dios. Eso me anima a seguir predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Y usted debe de animarse a seguirle sirviendo a Cristo Jesús. Nosotros somos servidores de Cristo Jesús. Usted y yo le servimos a Cristo Jesús. Y no vamos a ceder a las demandas del mundo ni de las herejías de otros hombres, sino que seremos obedientes a la palabra de Dios. Cristo fue obediente a su Padre hasta la muerte. Y Cristo nos enseña a nosotros a ser obedientes. Pero hoy en día, como que la obediencia a Cristo, los hombres quieren hacer lo que les da la gana, sin consultar con Dios. Allá en el libro de Jeremías, capítulo 42, dice que el pueblo de los judíos que habían quedado en Jerusalén, los demás habían sido llevados a Babilonia, pero los que quedaron en Jerusalén vinieron al profeta Jeremías y le dijeron: consulta tú a Dios si deberemos de ir a Egipto o no. Y el profeta les dijo: sí, voy a consultar con Dios, voy a pedirle a Dios que me deje saber cuál es la respuesta de él. Y el profeta oró por este grupo de hermanos judíos en Jerusalén. Y Dios no le respondió ni el segundo ni el tercer día. Dios respondió al octavo día. A los 10 días recibe respuesta. Y la respuesta que Dios le da, le dice: diles que no se vayan a Egipto, sino que se queden aquí donde están. Y el pueblo insistió, porque ellos ya habían determinado en su corazón irse a Egipto. Aunque Dios les dijo: no se vayan, porque ustedes van a ser destruidos. ¿Qué quiere decir esta pequeña enseñanza de Jeremías? Quiere decir que cuando el hombre ha determinado algo en su corazón y en su mente, no escucha la voz de Dios. En aquel tiempo Dios hablaba a través de los profetas. Ahora Dios habla a través de la palabra. Y hay hombres y mujeres y jóvenes hoy en día que hacen lo que ellos quieren hacer en la vida sin obedecer a la palabra de Dios. Y eso pasaba en el tiempo de Jeremías. Y ellas, dice que las mujeres vinieron y le dijeron al profeta en el capítulo 43, le dijeron: nosotros
vamos a seguir sirviendo a la diosa de los cielos. O sea que ellos habían renunciado conociendo al verdadero Dios, renunciaron servirle a Dios y le adoraban a la diosa de los cielos. Tremendo, hermanos. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro tiempo? Que el hombre se hace su propia imagen de Dios y le adora a Dios conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Y hacen lo que ellos quieren, creyendo que le están sirviendo a Dios, pero están sirviendo a sus propios deleites. Usted y yo somos llamados a oír la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios. Habrán cosas que no nos van a gustar en la vida, pero déjeme decirle que allí es que Dios te ha puesto. Dios te ha puesto para que brilles en el sitio donde estás. No para que vaya de lugar en lugar. No, quédese donde Dios lo tiene, porque allí Dios te va a bendecir. Y usted dice, pastor, en este holiday yo esperaba algo más chistoso. Pues no tengo nada para reírme del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Solo tengo la palabra de Él. Yo no he venido aquí para que se diviertan y se rían. He venido aquí para transmitir el mensaje de la palabra de Dios, y la va a recibir todo aquel que quiera el cambio y la transformación en su vida, el que quiere crecer en el conocimiento, el que quiere crecer en la gracia de Dios, el que quiere tener una relación genuina con Cristo Jesús, va a recibir la palabra y va a empezar a crecer en la palabra. Y el verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando ¿qué? Algunos pecados, todos los pecados. Este es el poder de la gracia de Dios. ¿Sabe? Le dije al principio sobre el perdón. Mire, cuando somos perdonados, la carga de la culpa desaparece. Y sobre nosotros había una carga, había una culpa, y es el pecado que agobiaba nuestras vidas. Y nos sentíamos miserables por dentro. Aunque aparentemente las personas pueden estar contentas y alegres por un momento, pero a la hora de ir a la cama y ponen su cabeza en la almohada, están más vacíos que un globo desinflado. ¿Por qué? Porque dentro de ellos lo único que hay es un peso de culpabilidad. Por eso el hombre anda buscando un momento de alegría y se refugia en el alcohol, se refugia en las drogas y se refugia en los placeres. ¿Por qué? Pero solo son momentos de alegría. Nomás pasó la alegría, viene otra vez la tristeza a la hora de dormir. Viven sin vida, viven tristes. Pero la palabra dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, con Cristo Jesús, perdonando todos los pecados. ¿No estamos agradecidos con Dios? Por supuesto que sí. Claro que estamos agradecidos con Dios, porque perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Todos. Y se pone más bueno el texto bíblico, dice, anulando el acta
de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, acusación directa a nuestra conciencia, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este es el poder de Cristo Jesús. Cuando Adán pecó, le entregó todo el derecho a Satanás. Y ahí se levantó una acta contra toda la humanidad. Y el pecado trajo la muerte física a Adán. Adán no estaba creado por Dios para morir, para que viviese por la eternidad con Dios y su descendencia. Pero una vez Adán cede el derecho dado por Dios, se lo cede a Satanás. Ahora Satanás tiene un derecho legal entregado por el primer hombre. Pero ese derecho legal, Dios es justo y es soberano. Pero no abusa de su soberanía, sino que hace justicia, y es donde Él toma cuerpo de hombre. La plenitud de Dios está en Cristo Jesús. ¿Por qué era necesario la plenitud de Dios en Cristo Jesús? Porque cuando Él presentase el sacrificio en la cruz, fuera un sacrificio que tomaría y arrebataría la sentencia que estaba contra nosotros. Y dice, y esa sentencia, esa acta que estaba contra usted y yo, ¿qué dice el texto bíblico, hermano? Léalo conmigo, pero léalo con todo el espíritu y pulmón. Verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria sea su nombre. Clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que clavó Cristo en la cruz? Clavó su propio cuerpo ahí. Sus brazos fueron traspasados, sus pies fueron traspasados, la lanza traspasó su costado y dijo, consumado es. Ahí se terminó todo. El acta que estaba contra nosotros, ahí fue clavada en la cruz, en el cuerpo mismo de nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo seamos libres, seamos perdonados en Cristo Jesús. Y ahora no hay nadie que te pueda acusar. Ahora no hay nadie que pueda poner sobre el dedo sobre ti. ¿Por qué? Porque ahora eres libre, has sido perdonado, has sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. Y ahora tu alma alaba y glorifica a Cristo Jesús. Aliéntate, llénate de la gracia y de la misericordia de Dios. No mires al mundo ni los placeres del mundo. Mira a Cristo, el que clavó el acta que estaba contraria contra ti. Y ahora eres libre en Cristo Jesús. Sigue mejorando el texto bíblico. Siga leyendo conmigo. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay poder del diablo, no hay potestad que se pueda levantar contra tu familia, contra tus hijos, contra tu familia, contra tu trabajo, contra tu salud. No hay nada que se pueda levantar si Dios no lo permite. Las potestades están sujetas al dominio total de Jesucristo.
al poder de Jesucristo. Por eso, hombre y mujer, no tema lo que veas que viene, ni tema las circunstancias del presente. Sigue creyendo que Cristo Jesús es el que si te salvó, también te va a librar el salmista dice que de la trampa del cazador. Cualquier trampa que alguien quiera poner contra ti, Dios te va a abrir los ojos y te va a decir, esa es una trampa. ¿Entendiste? No pongas tu pie ahí porque es una trampa. Y cuando sea tu mente iluminada, entonces dile gracias, Señor, porque me has librado de algo que iba a hacerme daño. Por eso es importante que la palabra de Dios sea lumbrera a nuestros pies, que alumbre nuestro caminar con Dios. ¿Qué quiere decir eso de la palabra que es lumbrera a nuestros pies? Sino que la sabiduría de Dios está en nosotros. No porque somos sabios, sino porque Dios le ha dado gracia y misericordia a todos aquellos que han creído por fe en Cristo Jesús. Capítulo 2, verso 3, habla de esta sabiduría. Y dice, ¿en quién dice, estando escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento estaban escondidos no para usted y yo, sino para aquellos que aún están en tinieblas. Para aquellos que no han alcanzado el cambio y transformación de sus vidas. Por eso vale la pena servirle a Cristo Jesús. O sea, no solo quitó el acta, sino que también derrotó a aquellos adversarios que eran contra tu vida. Y uno de los adversarios que ha sido derrotado es la muerte. Y usted dice, entonces, ¿por qué muero? La muerte física no, pero la muerte espiritual ha sido abolida por el decreto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos vida eterna con Cristo Jesús. Y eso debe de alegrarnos y de gozarnos y de motivarnos. No se desmotive por nada. No, inyéctese la palabra de Dios y siga adelante. No veamos lo que el hombre hace, veamos lo que Cristo hace por nosotros. Y no porque lo que somos nosotros, sino porque por la gracia inmerecida de Dios, usted y yo le servimos a Dios. Gloria sea a Dios. Qué bueno es servirle a Dios. Quiero que se vaya alegre y gozoso este día y que vaya a disfrutar el asado que tiene preparado para su familia. Gloria. Alégrese y gócese. Dios quiere que te alegres y te goces espiritualmente, pero también que puedas disfrutar un buen asado con tu familia. Alegrémonos y gocémonos. Y dígale a la tristeza, tristeza, huye de mí, porque dentro de mí vive alguien mayor que tú. Alégrese y gócese. No se enfoque en los problemas, enfóquese en el que puede resolver los problemas. Aleluya. Gloria sea a Dios. Vamos a orar, querida iglesia del Señor. Vamos a ponerlos en pie. Dios es bueno y para siempre su misericordia para con nosotros. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, porque alimenta mi alma y alimenta mi conocimiento. Gracias por tu iglesia. Renuévalos en tu presencia. Afírmalos en tu palabra. Tráelos, oh Dios, a la reunión de los santos. Oh Dios amado, no vamos a renunciar a ti, sino que te vamos a servir hasta el último hálito de nuestra vida, Señor. Enséñanos a adorarte, enséñanos a servirte, porque enséñanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, porque en los momentos difíciles que venga la tempestad,
Solo tomaremos del poder de la promesa de tu palabra para entender que en Cristo Jesús, como dijo San Pablo, somos más que vencedores. Gloria te doy a ti, Señor. Gracias por tu iglesia. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia del Señor.